el diario neoyorquino que Chile estaba por encima de estas agitaciones, dada su reputación como uno de los países menos corruptos de la región. Pero una serie de escándalos impresionantes han agitado el sistema político, generando dudas sobre un país que ha sido el predilecto de las instituciones financieras internacionales. Duro, ¿no? Duro, sobre todo que diciendo pues que el que menos creíamos y encima un escándalo de corrupción cometido por el propio hijo de la presidenta. Yo creo que debe estar muy dolida ella también. Sí, esto me hace recordar las imágenes posteriores al terremoto hace un par de años, en donde pudimos conocer la pobreza de Chile y se comentó lo mismo. Se pensaba que Chile era un país sin pobreza, pero el terremoto hizo ver otra realidad. De repente lo que estamos viendo ahora también, claro, no en la magnitud de lo que puede suceder en otros países, claro, pero que Chile, pues al igual que también países desarrollados, no está pues ajeno a este tipo de prácticas que incluso pueden vincular a altas autoridades, como es el caso de la presidenta. Ahora, todos estos rumores en torno a la renuncia de la presidenta Bachelet son curiosos, pues se han generado a partir de un silencio muy largo que ha tenido la presidenta. Y hoy la presidenta hacía autocrítica, de hecho, disculpen por mi silencio, pero no quería interferir en justicia. Qué curioso, pero en otros contextos, cuando el presidente habla, la crítica es para qué habla. Acordémonos del caso argentino de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en ese caso ella más bien interviene en exceso, y acá más bien es la falta de información. Sin embargo, ya hoy desmintió todo esto. Ahora, Bachelet ha tenido algo de mala suerte también, porque así en este corto tiempo su mandato ha tenido pues incendios importantes, ha tenido estos huaicos que se han visto a lo largo del país. Ha pasado todo, ¿no? Y además el hijo implicado en un caso de corrupción, lo cual yo en verdad creo en lo que dice la presidenta, que ella no está implicada, pero es el hijo. Y además la necesidad de hacer grandes reformas prometidas, porque la reforma de educación, la reforma tributaria y también leyes sociales como por ejemplo la unión entre homosexuales permitida ya en Chile, pues de alguna manera generan pues mucha discusión, mucho debate, mucha fractura, sumado a los casos de corrupción, sumado a la situación social, sumado a la reacción de Chile frente a este contexto, ciertamente pues es entendible pues cierta crítica de diferentes sectores en torno a su gobierno. Claro, pero además yo estoy leyendo la prensa chilena y hay mucha crítica en cuanto al manejo en la moneda sobre la crisis. Había un silencio de la presidenta, pero hay un vocero. Y ese vocero no supo explicar o no había una posición firme en el cual decían, además era fuerte el rumor de que la presidenta iba a renunciar. Entonces mucho se hablaba y tú sabes que ahora con las redes sociales había una serie pues Debió desmentirlo mucho tiempo antes, digamos. De chismes que venían por todas partes. Eso además que el caso de corrupción que se ha involucrado el hijo y la nuera, que ayer declaró 9 horas en fiscalía, es de un préstamo millonario en el cual se da al día siguiente que ella entra al poder. Entonces es esa sensación o mensaje que le puedes dar a la población. Mira, apenas llego, estoy haciendo cosas que no debo o mi hijo lo está haciendo. Ella como mamá es difícil su posición. Ahora, solamente un dato. Se señala mucho de que ella terminó su primer gobierno con 83% de aprobación, lo cual es cierto. Sin embargo, inclusive en su primer gobierno tuvo un momento de muy baja popularidad. Entonces, no es la primera vez que Bachelet afronta escenarios tan difíciles como los que vive hoy. Y yo creo que en este momento, estos últimos días deben haber hecho aprender al gobierno de Michelle Bachelet de que necesita tener algún tipo de presencia mayor y discurso frente a ciertas situaciones que obviamente afectan su imagen y peor, ya no solamente a la presidenta, sino está afectando a todo Chile, lo cual implica pues una toma de acción mucho más determinada, sin que esto implique participar o interferir en la justicia. Y este límite, lamentablemente, es muy pequeño, hay que tener mucho cuidado y no sobrepasarlo. También en Chile están hablando de cambio de gabinete, ¿no? Cambio total, hay la posibilidad, el canciller ahora ha ido, imagino que encabezando la delegación, en un año difícil también porque se viene lo de Bolivia, ¿no? O sea, tendrían muy mala suerte los chilenos, ¿no? Sí, bueno, lo de Bolivia, el proceso técnicamente va a durar muchos años más. Lo que ese año se tiene que resolver son las cuestiones preliminares. Y ese tema ya es importante para Chile. Claro. Ahora, pensar en un cambio de gabinete en este momento creo que no sería muy adecuado. Sería pues aún, digamos, mover mucho más el avispero político chileno en un momento donde más bien lo que se requiere es calma y tomar decisiones con serenidad. Muy bien, y les contamos que el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores en Brasil defendió la financiación de su partido ante la comisión investigadora del escándalo Petrobras.
En una larga sesión de declaración ante la comisión de la Cámara de los Diputados que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras, el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, João Bacari, rechazó todas las acusaciones que pesan sobre él y defendió la financiación del partido al que pertenece la presidenta Dilma Rousseff. Si bien el Tribunal Supremo le concedió el derecho de permanecer callado, de no autoincriminarse y de no firmar el compromiso de decir la verdad, Bacari respondió a la mayoría de las preguntas de los legisladores. Bacari afirmó que todas las donaciones recibidas por su partido, ya sea de personas físicas o jurídicas, fueron legales y aprobadas por el Tribunal Electoral del país sin ningún tipo de compromiso a cambio. Las contribuciones al Partido de los Trabajadores son contribuciones regulares, registradas en el Tribunal Electoral. Me gustaría añadir que el Partido de los Trabajadores no tiene una cuenta bancaria en el extranjero, y yo tampoco tengo una cuenta en el exterior. El tesorero, cuyo apellido fue mencionado en numerosas ocasiones por diferentes testigos implicados en el caso de corrupción, desde que empezó el proceso judicial, está acusado de corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero, y es además sospechoso de negociar las comisiones que el partido de Rousseff supuestamente recibió por amparar la firma de contratos entre la petrolera y las empresas privadas que formaban parte de la red de corrupción. Muy bien, ese es el año pues en el cual se está dando a conocer sobre todo los escándalos por corrupción. Da la casualidad, por ejemplo, en el caso con las presidentas mujeres, ¿no? Chile, Brasil, Argentina también, y difícil para Dilma Rousseff, un caso que ya se conocía, ya se sabía, pero que ella tiene que dar la cara, ¿no? Ella tiene que hacer frente a las críticas. Sí, y además hay un tema que no se toca mucho cuando se habla de este caso de corrupción en Brasil, y es la situación de la principal empresa estatal y una de las principales empresas brasileñas en el mundo, que es Petrobras, y cómo se ha visto afectado esta empresa, cómo su capital se ha reducido, su participación en la bolsa pues ha caído, no tiene capacidad en este momento de adquirir nuevos préstamos, lo cual le impide hacer inversiones. Tenía un proyecto muy importante a lo largo de la costa, que donde han descubierto petróleo, y el petróleo pues cae en los precios, lo cual afecta cualquier tipo de inversión en esta materia. Así que no solamente es la presidenta, no solamente su gobierno, no solamente es Brasil, como sucede en el caso chileno, es también una de las empresas emblemáticas, y creo que una de sus principales empresas en el mundo, como Petrobras. Claro, y encima estaba viendo que en las imágenes en el Congreso llevaron de manera simbólica unos ratoncitos, ¿no? Para poder soltar, diciendo pues las ratas pues que están circulando aquí en el Parlamento o en la política brasilera, en el cual pues la brecha entre ricos y pobres ha aumentado, y la gente pues tiene la sensación que los políticos son corruptos y que simplemente no quieren el bien del pueblo, sino beneficiarse ellos mismos. Y donde, a pesar de que, creo yo, la presidenta Rousseff ha tratado de tomar medidas para, en ese sentido, la institucionalidad brasileña impide grandes reformas que obviamente logren que personajes como por ejemplo el expresidente Collor de Mello, luego de haber salido de su gobierno justamente por caso de corrupción, se encuentra en el Congreso nuevamente y nuevamente está implicado 20 años después en otro caso de corrupción. Entonces, la verdad es que parecía que todo se repite, y la clase política brasileña pues construye la institucionalidad para favorecer sus propios intereses, en muchos casos corruptos. Así que me parece que el tema a trabajar por parte de la presidenta Rousseff es muy difícil en ese sentido. Muy bien, ahora vamos a comentarles que la organización no gubernamental argentina Abuelas de la Plaza de Mayo y la colombiana Madres de Soacha se han reunido en un foro para discutir el problema de los jóvenes y niños desaparecidos, víctimas de la dictadura y los guerrilleros. En Colombia, país que busca poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado, la organización no gubernamental argentina Abuelas de la Plaza de Mayo y la colombiana Madres de Soacha se reunieron en un foro para discutir el problema de los niños y jóvenes desaparecidos, víctimas de la dictadura y guerrilleros. Estela de Carlotto, líder del movimiento argentino Abuelas de Plaza de Mayo, instó a una reconciliación que incluya verdad y justicia para lograr la paz. La palabra reconciliación no la aceptamos como verdad y reconciliación, sino verdad y justicia, porque yo no tengo por qué reconciliarme con nadie, porque yo no me peleé con nadie. Según cifras oficiales, más de 150.000 personas en Colombia han sido víctimas de desaparición forzada debido al conflicto armado.
En muy estrecha relación con este tema, miles de colombianos marcharon en respaldo a los esfuerzos a favor de la paz en Colombia en momentos en los que el gobierno y las FARC dialogan para poner fin a esta guerra. La marcha fue convocada por movimientos sociales y organizaciones como Marcha Patriótica y defensores de derechos humanos como la activista Piedad Córdoba, así como también por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Muy bien, y las relaciones entre Argentina y el Reino Unido nuevamente pasan por un momento tenso. Eso luego de que Londres citara al embajador trasandino y el gobierno de Cristina Fernández respondiera con la misma medida. El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores convocó a la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, para protestar por las recientes declaraciones del gobierno de Buenos Aires en relación con la defensa de las Islas Malvinas. Por su parte, el gobierno argentino convocó al embajador británico John Freeman para exigirle explicaciones por supuestas acciones de espionaje contra el país por la disputa sobre las Islas Malvinas y anticiparle que denunciarán a las empresas petroleras por exploración ilegal en el archipiélago. La tensión entre los dos países que se enfrentaron en 1982 en una guerra por la soberanía de las Malvinas volvió a aumentar a raíz del reciente aniversario del conflicto del pasado 2 de abril y el anuncio de Londres va a modernizar la defensa de las islas del Atlántico Sur. Nuevamente pues el tema de las Malvinas se pone en el tapete y se mantiene pues esa tensión que hay pese a 30 años después del conflicto, ¿no? Sí, la tensión pues se ha agitado básicamente por dos razones. Nosotros ya sabemos que en el tema de las Malvinas hay dos temas muy sensibles para Argentina, el tema de la soberanía y además el tema de la militarización pues de las islas, es decir, la presencia de fuerzas armadas británicas en las islas. Sin embargo, como decía, han aparecido dos temas adicionales en las últimas semanas. Por un lado, el tema dicho por Snowden, que él es testigo, tiene las pruebas para demostrar espionaje del gobierno británico contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, básicamente en torno a su estrategia acerca de las Islas Malvinas. Y por otro lado, algo también importante que no se ha mencionado, y es el descubrimiento de petróleo en el archipiélago, que puede generar una actividad pues riesgosa para el medio ambiente, pero también muy lucrativa por otro lado, que puede ser y que seguro va a ser de interés en su momento de Argentina. Esto, por ejemplo, ha hecho que en estas últimas semanas, nuevamente este tema, que ya es parte de mucho enfrentamiento, nuevamente pasa al primer plano de las relaciones bilaterales. Claro, pero ya se hizo una consulta, ¿no? Que en los cuales ya los ciudadanos son ingleses y pues, desean seguir perteneciendo al Reino Unido, pero también es un momento en el cual le conviene al gobierno argentino mover el tema, ¿no? Esa es la versión básicamente británica. La versión británica es básicamente que el gobierno argentino podría estar utilizando esto para sus fines internos en un contexto preelectoral, en un contexto donde hay dificultades económicas, donde el crecimiento para este año va a ser, los pronósticos va a ser casi en cero, no va a haber crecimiento. Entonces, eso puede ser utilizado. Sin embargo, también habrían algunas razones dentro de lo que es una demanda histórica por parte de Argentina. Ahora, con respecto al referéndum, ahí podemos entrar a discutir en muchos términos. Lo cierto es que hacer un referéndum, obviamente Argentina reconoce que hoy la población es básicamente de origen pues inglés, claro. Sin embargo, hay que aceptar de que no se puede aceptar hechos consumados a partir de una invasión pues británica dada hace décadas. Entonces, eso es lo que reclama Argentina, que la soberanía le pertenecía y esta fue, digamos, arrebatada por parte del Imperio Británico en su momento. Muy bien, nosotros vamos, Oscar, a hacer una primera pausa. Vamos a regresar con lo que ha sucedido en Francia y el ciberterrorismo del Estado Islámico, que han hackeado la cuenta de un conocido canal de televisión. Volvemos. Los auténticos artistas. El verdadero significado de la palabra espectáculos. No, aquí esto no va. La cultura en todas sus formas y conversación